Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Mientras Quique logramos comunicarnos con él para que se mutee, vamos a arrancar esta clase que tiene que ver con el seguimiento de los podcasts que ya están realizando ustedes, ¿no? ¿Es así? Bien. Tienen definido temas, ya tienen cosas hechas que vamos a poner en común el día de hoy, para organizarnos y avanzar. Para poder avanzar y para estar organizados, lo que queremos rescatar es aquella idea que habíamos hablado en la clase 5, cuando hablábamos del tipo de producciones que nosotros vamos a generar en esta materia, que tiene que ver con la mirada de la producción y realización de contenidos, y cuando hablábamos del lenguaje de género, ¿se acuerdan? Eso de producir sin estereotipos ni estigmatizaciones. Bueno, de eso se trata hoy. Tenemos un material también para compartir, bueno, ahora en un ratito. Y sobre todo, bueno, porque como estamos en este proceso de preparación, y edición del material, por dicho, estamos todavía en el proceso de preparación y realización, que va a incluir a posteriori la edición, la puesta en circulación y la validación del material, la edición que van a hacer con Tato, como quedaron en la clase pasada, y estamos en una etapa de preparación y planificación del trabajo. Lo que tenemos que poder pensar claramente es ese tema que tenemos definido, esa investigación que tenemos realizada y esos los análisis de distintas aristas del tema que seleccionamos, si buscamos todas las fuentes y documentos, todo lo que tiene que ver con los recursos que nosotros tenemos que poder tener a la mano al momento de poner la apuesta de la producción que nos habíamos propuesto sobre el tema definido. Entonces, una vez definido el tema, el enfoque y las fuentes, nosotros ahí podemos pensar cómo darle forma a la producción. De esto nos vamos a ocupar en estas clases, ¿no? Poder masticar lo que vamos a hacer. Ya tenemos todo hecho, ya tenemos todo realizado, pero muchas veces nos pasa, nos enamoramos de una producción y lo que tenemos que tratar de lograr es el análisis de esa producción, de eso que venimos haciendo. ¿Qué contenido ponemos? Si no estamos reproduciendo estereotipos, si no estamos haciendo estigmatizaciones, porque no somos, o sea, somos parte de una comunidad y somos parte también de un discurso que nos ha construido, que nos ha y que nos identifica muchas veces de una manera. Entonces a veces no nos damos cuenta, y para poder darnos cuenta nosotros tenemos que mirar y analizar puntillosamente nuestras producciones. ¿De qué manera? Y bueno, en principio, todo eso que ustedes ya tienen, por ejemplo, que ya tienen hecho, lo vamos a poner en una pauta o guión, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase pasada de la pauta o guión? ¿Y qué nos va a permitir esa pauta o guión? Nos va a permitir, en principio, poder mirar esa producción que estoy pensando, esa producción audiovisual que estoy pensando. Y nos va a poder, de alguna manera, reflejar ahí el texto sonoro que yo estoy pensando. Vieron que en el práctico nosotros les pusimos reflejar el universo sonoro que nosotros, con el que queremos nosotros expresar, lo que queremos expresar sobre el tema elegido. ¿Mm? Entonces, ¿por qué decimos una pauta o guión? Porque es una herramienta de trabajo, porque es lo que nos permite clarificar. Muchas veces pasa que nosotros creemos que podemos estar en radio o hacer radio, ponernos frente al micrófono y hablar. No importa, hablar, total salimos así como sea, ¿sí? Y en realidad, si no tenemos pauta o guión, a veces nos falta la guía. Y eso es, de eso se trata, esa es la herramienta. Como dice el libretista argentino, Luis Güero, el guionista, a diferencia del novelista, no tiene una relación directa con el público. Los espectadores no leen guiones, ven la puesta en escena de ellos. Esto lo dijo en 1999 y lo tienen en el aula web, en la clase
poder, esta frase que a mí me parece que es muy, pero muy gráfica. ¿Sí? En este caso ustedes van a ser los propios guionistas de su propia producción, ¿sí? Entonces, y después, bueno, van a ver que en la clase se habla de guiones abiertos y cerrados, que unos son más flexibles y otros son más duritos, que hay distintos tipos de guiones, como el literario, como el técnico literario, que nos permiten determinadas prestaciones, para qué quiero un guión literario, para qué me sirve un guión puramente técnico y para qué o por qué generalmente uso el guión técnico literario, que es el más abierto, es el que me permite más ductilidad. ¿Sí? Bueno, esto en cuanto a lo que quería compartir con ustedes, algunas precisiones formales, para meternos ahora a trabajar con ustedes los contenidos y lo que tienen producido hasta el momento, ¿sí? Para orientarnos mejor. Si te parece, digo, que no sé quién quiere arrancar a contar dónde está, el estado de situación de su producción, cómo vienen, qué necesitan. Listo, por las dudas. Profe, Bueno, yo tengo un par sí, de preguntitas. Ah, bueno, a ver, yo, bueno, más o menos el tema lo tengo encaminado, que era el tema del consumo problemático. Las fuentes, sí, traté de buscar una directa, que es por ahí alguien, en este caso se llama Gastón, y sí, que tiene por ahí problemas de consumo en el barrio. Y uh-huh, después a una vecina que por ahí se llama Analía, que ella por ahí más que nada ve todo el tema de la inseguridad y más que nada porque vive en una zona donde por ahí es más habitual el transcurso de, 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 de consumo, qué sé yo, de compra y uh-huh, venta, vamos a decirlo entre comillas. sí, Y sí, sí, bueno, eso. Yo ya charlé muchas veces con ellos y bueno, los veo seguido porque también por ahí los cruzo o viene inclusive esta mujer Analia viene a nuestro centro a buscar su vianda todos los días, pero yo estaba medio confundido eh, con respecto en la producción del podcast, la ayuda uh-huh, que nos iba a dar Tato. O sea, sí. entendí todo, pero por ahí yo no comprendía bien en qué nos iba a ayudar él. O sea, él nos iba a ayudar en el armado, Sí, en la edición, en la edición. Ah, está bien. en la Porque edición. está bien, eso era, perfecto. Y nosotros teníamos que mandar los archivos en audio, o sea, lo que nosotros hacíamos es tomar los audios de estas personas entrevistadas, o sea, el que mejor prolijo quede, y después por medio, o sea, se los enviamos a él, y él después hace la conexión con respecto a la pauta o guión que nosotros le enviemos para que él tenga un orden. Primero, lo primero que tenemos que tener es, si nosotros pensamos entrevistas, en este caso vos pensaste dos, la de la persona que es la fuente directa, en este caso vinculada a la temática como fuente directa pensada, ¿no? Porque es consumidor, que es Gastón, es adolescente. Es joven del barrio. Debe estar nunca le pregunté la edad, pero debe estar entre los No, 20 no, y está bien. 23 años. Bueno, sí, podemos considerar, porque hay un material que yo quería compartirles después, antes de que te vayas, Alan, que tiene que ver con cómo tratar información que está vinculada a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que sacó un manual que sacó el Ministerio de Salud con la Defensoría del Público. Sí, Qué bueno, qué interesante. Sí, me gustaría mucho leerlo porque seguramente debe tener mucho para sacar y tener en cuenta para cuando uno tiene que entrevistar a algún adolescente o joven. tal cual, porque nosotros estamos en este proceso y en esta etapa de planificación de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Nosotros creemos que tenemos que salir y hacer, ¿sí? Pero bueno, podemos salir y hacer y después volver y revisar lo que hice y si es necesario volver con el entrevistado, porque primero no estoy haciendo una producción que me requiere el aquí y ahora, pero si así todo, si estuviera haciéndolo con el aquí y ahora, tengo que poder fijarme todas estas cosas.
tengo que poder revisar ese propio proceso. Y para eso necesito planificar, ¿sí? Lo que vamos a hacer con Tato es la edición de todo lo que produje una vez que decida que está todo tal cual, que responde a la temática que yo me propuse abordar. En este caso, Alan, vos querés abordar el tema del consumo problemático y vas a hablar con un adicto y una vecina. Y deberíamos tener una fuente científica aquí que dé cuenta, ¿sí?, de cuál es, o sea, por qué es entendido como consumo problemático. ¿Sí? O por qué entendemos que Gastón es un adicto en este caso. ¿Sí? No lo vamos a llamar Gastón. Claro. Le vamos a poner otro nombre. Bien, ¿sí? Es verdad eso, sí, por supuesto. O sea, sí, está ahí bueno. Ahí nos estaría faltando una entrevista más, ya tenemos 3 entrevistas, lo cual para un podcast es material suficiente por el tiempo que nosotros tenemos, ¿no?, para producir, o sea, para de escucha y de atención sobre un mismo tema, y si queremos que este tema, digamos, tenga cierta repercusión, por supuesto, y sea tomado por otro medio. Entonces, ¿no? ¿Pero usted considera que por ahí un profesional de la salud o que más o menos esté involucrado en esto, sería bueno también agregarlo como tercera entrevista en el podcast? Sí, sin duda, me parece que hace falta. Sí, porque vos vas a tener que decir por qué vas a hablar de consumo problemático, claro, y desde cual. Dónde. Y nadie mejor que un profesional de la salud para que te lo diga. Tal cual, sí, porque justamente la otra vez estábamos charlando también con estuvo acá con nosotros un compañero, un representante, trabaja para Nación, que está con todo el tema del consumo y adicciones, y charlamos acerca de este tema. ¿Es médico? Es médico, sí, es médico, y también trabajaba más que nada en lo social. Pero sí, era médico, y él en un momento me dijo esto, el tema del consumo o de las adicciones, en donde fue algo como muy interesante, en donde él hizo como una salvedad, que no todos son consumidores porque, qué sé yo, consumidores adictos porque consuman droga, qué sé yo. Bueno, hizo como una explicación específica que por ahí sería muy interesante si sé que tengo la posibilidad de charlar con él y agregarlo al podcast. Pero además, vos después vas a tener que pensar el inicio y el cierre del podcast, donde vos vas a poder explicar por qué abordás este tema, ¿no?, brevemente, y el cierre con la conclusión que vos le quieras agregar, o simplemente lo dejas en las entrevistas. Además vas a tener que elegir una música como cortina, o algunos separadores, si querés ponerle separadores. ¿Qué son los separadores? Son piezas cortas de audio, que muchas veces tienen que ver o con efectos sonoros, si amerita. En este caso no sería el caso, porque estás hablando de un tema que requiere atención, ¿no? Si vos tomas un tema de forma más relajada, el separador te puede dar una connotación, por ejemplo, te puede pasar de un tema al otro, porque es un tema que, por ejemplo, en este caso que sería, vos pasás de la entrevista de Gastón a la entrevista de la vecina y estás en un mismo contexto, pasás a la entrevista del médico y estás en otro. Ahí podés poner un separador, ¿no?, porque esa sería como la conclusión. Si elegís que sea ese el orden, porque también tenés que elegir cuál es el orden de las entrevistas después, de acuerdo a cómo vos querés contar el tema. ¿Sí? Nosotros acá tenemos un separador, profe, a ver por ahí si me doy la idea, no me estoy equivocando. Sí, lo habrán usado en otra materia, supongo, ¿no? O habrán hablado de separadores y eso, o no saben. Creo que sí, pero no me quiero confundir. Si no sé bien lo que por ahí es. ¿El separador es como la cortina? ¿O estoy... A ver, no, la cortina es cortina. Está bien, no, por eso. La cortina, digamos, puede quedar de fondo mientras yo hablo por encima. Eso sí estoy, en este caso, emitiendo, ¿no?, o grabando. Porque si yo quiero que la cortina quede de fondo, o puede ser la cortina de identificación del programa. Entonces es el cachito, los segundos que yo pongo al inicio del podcast cuando presente el tema que voy a presentar, ¿sí? Pero el separador es el que... Como sí, las entrevistas.
un sonido que separe las entrevistas, ¿no? Exactamente, es eso, es eso. Es una pieza sonora, un cachito, un archivo muy cortito que te cambia, digamos, o te cambia las voces. O vas a pasar de una entrevista a otra, o vas a pasar de un contexto de entrevistas a otro, o querés crear un ambiente diferente, porque esto también tiene que ver qué decido usar o no usar de acuerdo a cómo quiero tratar el tema. Esto es toda una decisión que ustedes van a hacer. Está bien, profe. Entonces, perdón, se me fue la palabra. La cortina no, o el separador. El separador no es entonces, sí. El separador puede ser, a ver si no me equivoco, una pequeña propaganda, un anuncio o no, tampoco. También se usa como propaganda o anuncio un separador, porque en realidad lo que dice Ángeles, te separa un tema de otro. Como acá vos vas a abordar un mismo tema, a veces el separador podría ser un efecto sonoro, una pastillita de sonido. Yo porque justamente si hablamos de Gastón, después con Analía, y después para hacer ese separador, a mí se me ocurre que tenemos acá dentro del barrio una pequeña propaganda que tiene que ver con que lo hizo el Ministerio de Salud, que es como una prevención de COVID en los barrios populares. Y dura poquito. Y como viene él después que de la salud, no lo veo mal, porque inclusive yo lo escuché acá en la radio a ese pequeño separador o propaganda, y me pareció muy interesante que hayan hecho uno como para los barrios. Sí, pero vos no estás hablando de COVID en este caso, estás hablando de consumo problemático y el podcast tiene que poder tener alguna referencia. Si es una publicidad que cierra el podcast, si es una publicidad oficial, tenés que poder incorporarlo de manera tal que tenga vinculación con el tema, me parece a mí. Sí, profe, estoy de acuerdo. Sí. Entonces, bueno, veremos. Por eso tenemos que pensar toda la secuencia, cómo la quiero armar, e ir bajándola en el guión, porque eso es lo que me va a dar la pauta de la herramienta con la que yo voy a poder tener idea cabal de mi producción. A lo mejor ustedes ya creen que la tienen, pero estoy casi segura que no, que falta todavía. Pero hay que madurarla, hay que terminar de planificarla y producir el guión. Eso es lo que vamos a tener que compartir en la clase que viene, para mandarle en forma ordenada a Tato y la edición sea el producto que yo quiero hacer. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Más bueno. o menos ahí ya me quedó más ordenadito y con el camino. Pero sí, perfecto. Muchas Bárbaro, gracias. Alan. Bárbaro, Alan. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un aporte o quieren que pasemos a mirar el material que tenemos? Yo hice como un estilo de guión. Bueno, a ver, Ángeles. Yo voy a decidí hacer el tema del reciclado y busqué ahí por Google, porque no había visto la clase, y busqué por Google ejemplos de guión de podcast. Sí. Y como que lo entendí más o menos y lo fui haciendo. Todavía no hice la entrevista, ya tengo pautado todo, ya hablé con la gente de gestión y todo, pero al tener que llamar a la municipalidad lo puedo hacer cualquier día entre el horario que ellos están trabajando. Y armé más o menos el guión con lo que yo tengo pensado decir en la introducción y todo ese tipo de cosas. Y la música. Perdón, te hago una corrección. Ese no sería el guión, no sería el guión definitivo en este caso, sería como un borrador. Para guiarme yo. Bien, perfecto. Eso para ver qué entrevistas tenés para cada... en ese caso, también estamos hablando de fuentes oficiales, y también necesitaríamos tener una mirada y una perspectiva sobre el tema. Porque el tema de reciclar es un tema que requiere un desarrollo, ¿no? Y una concientización, además. ¿Sí? Pero yo por eso pensé, antes, cuando arranca el podcast, le busqué. Sí. Estamos teniendo problemas. ¿Fuiste, Ángel? Cuando arrancaba el podcast. No, yo soy.
como una introducción a lo importante que es el reciclado y cerrar con algo más o menos parecido después de la entrevista. Bien. Como para hacer la idea. Una sola entrevista. Claro, porque es la gente de gestión la única que se maneja ahí. No sé a quién más podría entrevistar. A alguien que recicle, pero no. Claro, que la gente de gestión ambiental podría ser. Es como un grupo. Sí, alguien que recicle, podría ser alguien de la comunidad. Sí. Agente de gestión ambiental del municipio y gente de la comunidad que recicle. Sí, puede ser. Sí, está muy bien. Ya como que personas algunas preguntas que hacer. Bueno, ¿y la entrevista la harías grabada también? Claro, sí, ahí voy a bajarme la aplicación que me dijo Tato. Hola. Que va a ser por llamada. Ajá. Entonces, igual voy a Tato, yo lo que les recomiendo es que a Tato le manden cuando tengan todo armado y chequeado. Sí. La calidad del audio. No nos quedemos con que ya hice la entrevista y ya se la mando a Tato. Digamos. Vayamos tranquilos. No. Pensemos que esto requiere una planificación, una maduración. Y si bien no solo vamos a hacer el podcast, pues vamos a pensar cómo lo hacemos circular y estamos en la primera etapa, avancemos, sin prisa pero sin pausa, en esa etapa de realización. Voy a descargar la aplicación esa que me dijo y después cuando yo tenga todo el material ordenado, organizado, cortado y todo eso para que le sea menos laburo, se lo envío. Lo que sí te sugiero, Ángeles, si podés entrar a aulas web, mirate la clase que también hay ejemplos de guiones y también hacemos un desarrollo, como les contaba recién, de lo que significa el guión. Digo, porque vos ya lo estás pensando desde ahí, entonces va a ser bueno que tengas en cuenta todas las precisiones en torno al tema. Y no olvides investigar sobre el reciclado, no te quedes solo con una visión. Y si elegís o decidís en última instancia que sea solo esa entrevista oficial que vos tenés de la gente del municipio, pensá que tiene que ser una decisión con una base y una fundamentación en base a la investigación que hiciste sobre el tema. No nos quedemos solo con, nos puede decir esto fulano de tal y me quedo con eso y voy y hago una campaña de concientización, porque muchas veces es como les decía recién, a veces uno se enamora de las producciones, se enamora de determinada idea y entonces va detrás de eso sin pensar que después hay un otro que va a escuchar eso. Y vuelvo a repetir, no olvidemos que estamos en la primera etapa de realización del podcast, que nos falta otra etapa más donde vamos a editar y donde además lo vamos a poner en circulación. Y eso es lo que vamos a poder chequear acá también, en este tiempo que tenemos, que es corto. ¿Sí? Bueno, Ángeles, entonces, habría que pensar ahí, terminar de definir las entrevistas, en tu caso. Una ya la tenés. Sí, una ya la tengo. Bien. ¿Algún otro tema conseguiste? ¿Ponerle algún tema de investigación sobre algún material científico, sobre el reciclado y eso, o no? Tenía ganas de profundizar en algo que hicieron hace poco, que fue una venta de residuos reciclados acá que vendieron, que lo hizo el mismo espacio, gestión ambiental, que hicieron una venta de 700 kilos de material reciclado que se lo vendieron a Capital y ese tipo de cosas, como que fue re importante para la ciudad y hacía mucho que no pasaba. Yo te sugiero, a modo de sugerencia nomás, que busques otras fuentes, que no sean solo la que vos vas a consultar. Porque puede que vos te quedes con la entrevista, con una sola entrevista y que esa sola entrevista la fragmentes, por ejemplo, ¿no? Porque esa es la decisión del armado del podcast. Que tu objetivo del podcast sea
continuar la concientización que ese espacio viene haciendo. En este caso es el municipio y la voz oficial de ahí del pueblo. Ahora, lo que yo digo es, busquemos todas las fuentes necesarias para poder hablar del tema. No nos quedemos solo con una, ¿se entiende? O revisemos entre las fuentes que han conseguido esta gente de gestión ambiental con las que han trabajado para poder profundizar el tema. ¿Sí? ¿Mm? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, vamos entonces, vamos Ángeles. La clase que viene tratemos de tener ya más o menos, por lo menos tener armadas las entrevistas, las cerradas y cerradas lo que tiene que ver con la fuente, todas las fuentes consultadas, con todo lo que quiero, o sea, cómo me imagino ese universo sonoro. Un borrador de pauta, como decía Ángeles, está muy bueno, ir haciendo el borrador para ver qué pongo y qué saco, ¿sí? A veces tenemos mucho material y tenemos que elegir y seleccionar. Eso también es parte de la planificación. ¿Sí? O ya pensando en términos de llegar a escribir la pauta. ¿Sí? Bueno. Entonces, bien, Ángeles, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere seguir? Sí, yo, profe. Buenísimo. Escucho un muy cortado. ¿Cortado me escuchás? A ver, ahí me escuchás mejor. ¿Escuchan? Bueno, sí, te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos. Sí. Bueno, yo ya el contenido, digamos, en la entrevista la tengo, ¿sí? Bien. Música y todo. Lo que yo no sé hacer, y soy muy sincera, es, por ejemplo, trabajarlo al podcast a través del celular o, bueno, gracias a la universidad, Sí. me alcanzaron una computadora y no sé manejar. Yo lo que hice es en una hoja, ¿no? Detallarme todo, las preguntas, de cuánto a cuánto la música, la parte que más me gustaba, ¿no? Escuchando a los compañeros y todo eso, también me dio unas ideas y no quedarme solamente, digamos, con esta sola entrevista a esta chica, sino como yo estoy con las cooperativas, sino, Sí. digamos, entrevista de un cooperativista que está en la tener las dos campanas, ¿sí? Lo que dice de maneja a la gente y lo que dice la gente, la que están alrededor. Bueno, me cuesta, pero sé que voy a salir adelante. Pero no lo dudes, porque ya tenés muchísimo, tenés avanzado acá. Vos ya tenés definido qué es lo que va, o sea, primero tenés definido el tema, está clarísimo, y tenés avanzado el tema porque ya tenés una entrevista, ya la hiciste la entrevista. Sí, ya se le hice la chiquita, lo grabé. Bien, te grabé a través del celular. Hola. Perfecto. Sí. ¿Chequeaste la calidad del audio y eso? Salió, no entiendo mucho, pero bueno. No, es escuchar la entrevista. Hola. No, pero mira, es muy sencillo. Escuchás la entrevista y vas viendo. Hola. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás bien? No, entrecortado escucho. A ver, ahora, no sé si ahí. Ahí sí. Bueno, el tema sería así. Sí. Vos ya tenés la entrevista, la escuchás. Sí. La escuchás una, dos veces. Tratás de ver si el sonido ambiente se mete y te entorpece lo que dice la entrevistada. Tratás de ver que no te tape nada, ningún ruido ambiente, lo que dice la entrevistada. Si es claro lo que dice. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, todo eso lo tenés que chequear. Tiempo que dura la entrevista. Y si vos vas a usar esa entrevista y otra más, o sea, ¿cuánto vas a tomar de eso? Ponele que tu entrevista dura 15 minutos.
cuánto vas a tomar de esa entrevista, porque sabés que el tiempo de atención muchas veces es más reducido que 15 minutos en total, de una sola voz hablando, o cómo la vas a ir cortando con el tema musical que elegiste, ¿sí? Podés usar una sola entrevista, el tema es que vos al inicio definas por qué tomás esa sola entrevista para hablar del tema, pero vos ahora me decís que te parece mejor tener las dos campanas y contrarrestar, y a mí me parece mucho mejor también, que a veces uno cuando habla de un tema... Yo escuchando, Entonces, digo, si Hola. vos ya... Sí, te escucho. Si vos ya la escuchaste y ya la tenés, y la calidad es óptima, y la calidad es lo que se requiere para que sea escuchada y escuchable, entonces lo único que te quedaría sería hacer esta otra entrevista que vos considerás que te falta. El tema de cortina ya lo tenés, tendrías que elegir en qué momento va. ¿Bien? Creo es la entrevista que me pasó Cristina. ¿Es la misma? No. Bueno, esa es una señora, la señora Charo, de un comedor. Bien. Esa era del comedor. Lo que hablo es de la cooperativa, ¿sí? Que es de Lisandro, pero es una prestación que hacen al Barrio Retiro para que trabaje un grupo de cooperativistas, que yo hace 15 años que estoy aproximadamente. Perfecto. Sí. Con esa vamos. Es hasta que pueda poder aprender, digamos, la computadora recién la estoy manejando, no tenía idea cómo manejarla, y bueno, mis hijos más o menos me están enseñando y eso, y bueno, digamos, me manejo con el celular hasta que pueda aprender mucho mejor. Todos estamos aprendiendo en este contexto, te puedo asegurar que es así. Sí. Bueno, entonces, vos ya tenés una entrevista, te faltaría completar otra y también tenés la cortina musical. Sí, la cortina musical, el tiempo, como había dicho Tato, le digo así, 07 a 0:54 es cuando comienza, ¿sí? Después hablo yo aquí en mi entrevista y pues bueno, le voy haciendo preguntas y todo eso, ¿sí? Bien. Y en total busqué para que encierre todo, digamos, en poco tiempo, no pasarme tampoco. Sí. Perfecto, entonces. Ahora tendría que buscar la forma para agregar la otra entrevista, ¿no? También. Bueno. Para que enganche con todo lo que estamos, porque ya le digo, profe, escuchando, y hoy volví a escuchar 10.000 veces la entrevista, y era como que algo me falta, a eso misma, ¿no? Pero ¿qué crees que algo. te falta en esa entrevista? ¿A quién es la entrevista? La entrevista es una coordinadora, ¿sí? Que maneja el grupo. ¿Que se llama cómo? Pero la coordinadora, las preguntas que le hice fue, ¿cómo le puedo decir? Muy suave. Entonces, yo si yo hago entrevista con otro compañero, va a ser un poco más fuerte y son dos campanas diferentes. Bueno. ¿Entiende lo que le digo? Sí. Cuestiones que intervienen siempre en los ámbitos laborales y son cuestiones de poder. Hola. Sí, ¿me escuchás? ¿Me puede repetir? Cuestiones que siempre juegan en el ámbito laboral, ¿sí? Y son cuestiones de poder. Sí. ¿Cuánto dura la entrevista, Pinky? Hola, sí. ¿Cuánto dura la entrevista? Se me corta, ¿no? Sí. ¿Cuánto dura la entrevista? ¿A usted le parece que está bueno, no? Quisiera otra entrevista a otro compañero, pero el que está... Sí, me parece muy bien. Me parece muy bien si esa es tu decisión. Sí. Porque es como vos querés contar el tema, ¿sí? Correcto. Sí. Profe, ¿cuánto dura la entrevista que ya tenés? Perdón que las interrumpa. Vicky, ¿sí? ¿Cuánto dura la entrevista, la que tenés?
Sí, hola. Hola. Sí, ¿cuánto dura la entrevista que tenés? 5. 5 minutos. Bien. Con la Bueno, nada, música y todo, ¿eh? con la Hola, música 5 minutos. Sí, hola, sí, te escucho, te escucho. sí, Música 5 minutos. sí, yo no me quise pasar, no me quiero pasar tampoco, así que, y la otra, No. hola, Sí, 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 hola, hola. Escúchame, eh, sí, la, la entrevista en total, la que vos tenés solo con ella, dura 5 minutos. sí, Bárbaro. Bueno, no es eso, era saber eso nada más, para saber cuánto material tenías para seleccionar y para ver si incorporás otra entrevista, cómo la vas a poner y cómo la vas a organizar. Que después, eso, una vez que vos tengas la pauta definida, sí, y se la pases a Tato, él va a grabar como vos le dijiste que lo querés grabar. ¿Eh? está, Por eso sí, sí, digo, sí, la decisión la toma uno porque es como uno quiere contar las cosas. ¿Eh? sí. Lo que podrías, cuando comienza, ¿no? A la Sí. música, achicarla un poco, no dejarla un Uh-huh. poco, De cortina, dejarla de cortina. sí, cortina, y bueno, y achicar el final, la cortina de entrada y la cortina del final. Entonces ahí, achicando eso, entraría Uh-huh. la otro. ¿Y vos no harías una presentación del tema? ¿No harías un inicio y un cierre del podcast? Sí, 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 y voy a Porque buscar eso, la forma para que me quede bien. bien, eso lo tenés que grabar vos. ¿Eh? Sí, 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 Bueno, bueno, vamos andando, está muy bien. Está muy bien, Pinky. Me parece que inclusive hasta tenés bastante material para poder trabajar y completar. Si vas a hacer 2 entrevistas, seleccionar cómo cómo haces sí, la apuesta después, de acuerdo a lo que diga la entrevista, ¿no? Y cómo querés sí, contar sí, vos el tema. está, Hay que tener ojo, por ejemplo, en esto. O sea, nosotros, además vos sos parte de, cuando uno es arte y parte, a veces es difícil contar las cosas, ¿no? sí, Tratando de ser lo más objetivo posible, si bien creemos que por lo menos la objetividad como tal no existe y no hay una única verdad. Pero la historia de la cooperativa Lisandro Olmos la vas a contar vos, no solo desde tu experiencia, sino desde lo que diga la coordinadora y desde lo que diga otro de los integrantes de la cooperativa. ¿Sí? Entonces vas a poder decir ahí o vas a poder contar lo que vos querés decir sobre la cooperativa, pero teniendo en cuenta que quien te escuche tiene que entender, ¿eh? sí, qué es correcto, la cooperativa Lisandro Olmos y por qué elegiste vos desarrollar ese tema. ¿Por qué correcto, contás esto que vas a contar? ¿Sí? sí, sí, ¿Y cómo lo contás? ¿Sí? sí, sí, Me parece que Alan se nos cayó, puede ser, sí, porque justo el material que yo tenía me parece que lo tenía para ver. Una recomendación que les hacemos siempre es que si pueden, los que pueden entrar a aulas web, entren y revisen la clase antes de este encuentro, porque a lo mejor le podemos sacar más jugo al encuentro. ¿Sí? En el encuentro podemos profundizar sobre la producción que estamos haciendo, sobre todo en esta etapa de producción y realización, ¿no? Le podemos sacar el jugo a lo que estamos haciendo y lo que está escrito en aulas web sobre la clase les sirve como contenido y material para avanzar con lo que vienen trabajando. ¿Sí? La clase, y si se perdieron la clase, siempre dejamos grabadas las clases y las subimos junto con la propuesta de clase, inclusive hasta con lo que les pedimos para la clase siguiente. ¿Sí? Lo que les vamos a pedir para la clase siguiente en general es que ya tengan más o menos bosquejado el guión, ¿eh? La pauta o guión, teniendo en cuenta todo esto que decíamos recién. Si investigamos a fondo, si tenemos todas las fuentes consultadas, si las entrevistas que tenemos hechas y las que tenemos por hacer están chequeadas,
y son de la calidad óptima para poder conformar ese podcast que me estoy pensando de poner en circulación. Y no olvidar que siempre le hablo a un otro. Lo que yo cuento o digo tiene que ser lo suficientemente claro como para que sea entendible por todas las personas a quienes está dirigido, porque, por ejemplo, una de las formas de circulación que podemos elegir es instalar ese podcast en un medio, ¿sí? O subirlo a las redes, y eso tiene que poder tener una recepción, ¿sí? Eso también lo vamos a poder chequear. Pero bueno, por ahora terminemos de definir los temas que estamos trabajando, ¿sí? Bueno, muy bien, Pinky, muy bueno, ya está bastante avanzado. Calculo que para la clase Gracias. que viene, de nada, calculo que para la clase que viene ya podés tener el guión. Bueno. Bueno, Martín y Quique, ¿quién quiere contar? Bueno, sigo. ¿Se escucha? Dale, se escucha. Yo elegí encarar el tema de la emergencia cultural platense, ¿no? Desde que arrancó el aislamiento en marzo, los centros culturales están cerrados y bueno, son la fuente de trabajo de muchas familias y trabajadoras y trabajadores de la cultura. Entonces, bueno, con la idea de estar organizados, conformaron la Red Multicultural La Plata y denuncian la situación crítica de la cultura en la ciudad y que no tienen respuestas por parte del Estado municipal y de la Secretaría de Cultura. Bien. Entonces, a partir de esta red hacen asambleas online, ya han hecho cartas abiertas para que se conozca, ¿no?, la situación. Bien. Bien. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo armaría? Voy a entrevistar a Belén, que forma parte de esta red. Le mandé por WhatsApp bastantes preguntas y la idea es que en estos días me las vaya respondiendo por audios. También ellos hicieron públicos unos datos de una encuesta que hicieron hace unos meses, que es todo en porcentaje. Y eso, por ejemplo, esos datos se me había ocurrido primero poner un separador y que otra voz, que no sea la mía ni la de Belén, lo diga, ¿no? Por ejemplo, que más del 76% de los espacios no tienen la habilitación definitiva. Perfecto, que vaya tirando datos. Claro, que sea otra voz, que no sea ni la mía ni la de ella, como para que corte un poco. Datos duros, mientras van contando el posicionamiento de esta red multicultural ante la situación contando la situación de la emergencia cultural platense. Sí. Bueno, está bueno el tema, se le puede sacar mucho jugo. Sí, da mucho para desarrollar, así que tengo que pensar una vez que tenga las respuestas, voy a ver cómo lo armo bien. Claro, pensate alguna musiquita, alguna cortina también. Y quién sería la otra voz que te falta y la entrevista bien, ¿no? Cómo pautarla y después chequear el audio claramente. Sí. O sea que sería una entrevista y una voz que va tirando datos. Que va tirando, claro, estos datos. Y tenés que decir la fuente del dato. Ah, bien, listo. ¿Hay una página web de la red multicultural? No? Hay una página en Facebook. Ah, bueno. Sí, también sirve. Trata de chequear los datos, ¿sí? De chequear que lo que dice ahí sea realmente eso. Por ahí busca otras fuentes que también hablen de eso. Por ahí busca también, busca una fuente que se oponga, porque esto es una iniciativa organizativa, ¿no?, de un sector que tiene un posicionamiento político que denuncia el accionar municipal, claramente, ¿no? Sí. O el no accionar municipal, en este caso. ¿Sí? Listo. No sería una voz oficial como la que sí toma Ángeles o la que toma Alan. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿Quique? Hola, Quique. Se nos fue. Opa. Hola. Quique, ¿estás ahí? Bueno, mientras lo llamamos y para que no sea una sesión de espiritismo,
yo les voy a compartir este material, que tenemos para este material del Ministerio de Salud, que se llama Recomendaciones. Recuerden que la clase queda grabada, que todo el que no haya estado hoy puede recurrir a ello. ¿Sí? Bueno, en principio es un material que tiene recomendaciones para el tratamiento mediático y por lo tanto nos toca en términos de que nosotros vamos a trabajar sobre un material que vamos a poner en los medios, que queremos comunicar y hacer comunicables, ¿sí? El material trata sobre la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes e interrupción legal del embarazo. Y tiene una serie de recomendaciones que son 10 en total. Primero es una introducción sobre el embarazo, la interrupción del embarazo y la legalidad que esto conlleva y cómo se comunica, ¿no? Por supuesto, hemos visto una y infinitas noticias donde hasta se vulnera a la víctima, en este caso, en un embarazo no deseado. El material dice que las niñas, los niños y adolescentes de 15 años o menos tienen derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo, tanto si ese embarazo es producto de abuso sexual, como si es producto de una relación sexual de la que no conocían las consecuencias. Bueno, y ahí da una definición sobre lo que es la salud para la Organización Mundial de la Salud. Esto después se los colgamos en el aulas web, ¿no? Pero queríamos compartirlo más que nada porque acá hay cosas que nosotros vamos a tener que tener en cuenta al producir un material, porque, por ejemplo, en el caso de Alan, que va a hablar de adicciones, o en este caso va a hablar con una persona que tiene una adicción, para hablar de consumos, como era que el tema de Alan era consumo problemático, va a tener que definir por qué es consumo problemático y por qué lo digo así o lo nombro así de esa manera. Lo mismo que cuando hable de la concepción de trabajo desde una cooperativa de trabajo, en el caso de Pinky. Lo mismo cuando hable de lo saludable para Ángeles cuando habla de reciclado. Bueno, la primera recomendación, que este material, que es un material que elaboró el Ministerio de Salud con la Defensoría del Público, la primera recomendación es enmarcar el acceso a la interrupción legal del embarazo por parte de niñas, niños y adolescentes como una temática de salud pública, ¿sí? Que no es lo mismo que hablar y regodearse, que un medio se regodee, que uno cuando comunica se regodee hablando de las características del abuso sexual, por ejemplo, o de si fue o no fue una relación consentida. Tenemos miles de ejemplos de esto en los medios a diario, así que como comunicadores populares tenemos que fortalecernos en estas recomendaciones, y no reproducir lo mismo que hacen los medios, que es estigmatizar, ¿sí? La recomendación 2 dice que hay que brindar información sobre los derechos sexuales y reproductivos y sobre la problemática social y sanitaria del aborto clandestino y su penalización. Les digo en el caso de ustedes que están aquí en la clase, pero esto también va a servir para los que estén pensando otros temas. Quizás alguien esté pensando un tema de estas características, ¿no? Y le sirve y le recibe este material. ¿Sí? La tercera recomendación es dar a conocer el derecho de las infancias y adolescencias gestantes a decidir, a ser oídas en todas las instancias del proceso y promover que sus opiniones sean tenidas en cuenta. En cuanto a los niños, niñas. La cuarta dice que preservar los derechos a la privacidad, a la intimidad y a la dignidad de niñas, niños y adolescentes y de todas las personas sobrevivientes de violencia sexual, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque por más que haya un familiar que hace la denuncia,
y lo toman los medios para comunicarlo porque sucedió y es un hecho aberrante, ¿sí? Nosotros nunca podemos difundir otros datos que lesionen la dignidad o reputación, en este caso, de la persona vulnerada, ¿sí? Más en este caso cuando es niña, niño y adolescente. En ningún caso damos a conocer los datos que lesionen la dignidad de nadie, pero en el caso de los niños, niñas y adolescentes, menos, ¿sí? La quinta es evitar exponer a niños, niñas y adolescentes a riesgos o represalias. ¿Qué pasa? ¿Vieron cuando hay alguna noticia, alguna información que habla de los linchamientos que vecinos hicieron a raíz de un hecho que ocurrió en el barrio que tiene que ver con un abuso, por ejemplo, a un niño o una niña? Bueno, seguramente después sobre eso hay una represalia o una posible represalia si no intervienen las autoridades correspondientes y no le compete al medio, en este caso, ejemplificar con castigo de ningún tipo, ¿sí? Nosotros como comunicadores tenemos que ser muy conscientes de este momento de comunicar, ¿sí? O sea, hacer visible la problemática sin afectar otros derechos, ¿sí? ¿Se entiende? Luego es siempre refiriéndonos a de lo que habla el material, ¿no? Que es la violencia ejercida, cuando uno tiene que comunicar la violencia ejercida sobre niños, niñas y adolescentes, o en el caso de la interrupción legal del embarazo. La sexta recomendación es evitar la revictimización, no volver sobre el tema recurrentemente. Digo, esto lo hacen los medios constantemente, los medios concentrados. Nosotros tenemos que ser pioneros en esto de, como comunicadores populares, aprender a respetar al otro en su proceso, ¿sí? Sobre todo, o sea, no afectar el desarrollo normal de una persona que tiene una vida futura por delante y provocarle un mayor sufrimiento a quienes sobrevivieron en una situación de este tipo, ¿no? Poco deseada o no deseada en este caso. La séptima recomendación es recurrir a fuentes profesionales especializadas en materia de niñez y adolescencia. Tenemos un tema que cubrir de este tipo, y vuelvo al ejemplo de Alan, que va a hablar de consumo problemático. Por eso le decía recurrir a una fuente profesional y especializada para hablar sobre el tema. No quedarnos solo con la voz directa de la fuente directa o el involucrado, sino ir un poco más allá, poder dar cuenta de esto, tirar datos válidos. Quieren que se habla tanto de fake news y qué sé yo. Bueno, que la información que nosotros produzcamos sea confiable, sean datos válidos. La octava recomendación es tener en cuenta que toda la asistencia y el acompañamiento a los sobrevivientes de violencia sexual debe asegurar la accesibilidad de sus diversas dimensiones, ¿sí? Bueno, todo lo que tiene que ver con cuando se trata, por ejemplo, el caso de una niña, niño o adolescente de pueblos originarios, que se pueda considerar la mediación de intérpretes de su lengua. Cuando tenga que hablar de este tema, que es un tema de por sí muy complejo para hablarlo, para decirlo, lo pueda hablar y nombrar en su propia lengua, ¿sí? Respetar eso. Lo mismo que cuando hablamos de niños o niñas o adolescentes con discapacidad, ¿sí? Tener un acompañante que pueda traducir y pueda contenerlo en el momento que estamos produciendo esa información o queriendo hacer visible ese caso que sucedió. La novena recomendación es las coberturas mediáticas también deben garantizar la accesibilidad, o sea que puede ser que yo le pueda incorporar a mi material interpretación en lenguaje de señas, audio de descripción o un subtitulado oculto para que todos y todas puedan acceder, ¿sí? Lo que estoy diciendo, lo que estoy comunicando, por eso queriendo hacer visible eso que sucedió. Por último, la última recomendación es que hay que brindar información útil para que la ciudadanía pueda consultar, orientarse y denunciar hechos similares.
y nos aporta el dato de la línea 102, que es un servicio telefónico gratuito y confidencial de atención especializada para poder comunicar estos casos, sobre todo lo que tiene que ver con violencia e interrupción legal del embarazo. Bueno, hay una serie de datos más, otros números que aporta el material de este manual, hecho por el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, me faltaba la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Defensoría del Público. Y también estaba el Ministerio de Salud por ahí. Así que, en principio, este es un material hecho por ellos tres. ¿Sí? Se los vamos a compartir en el aula web. Queda casi no grabado en la clase para aquellos que no estuvieron hoy. ¿Sí? Sobre todo para aquellos que se tuvieron que ir. ¿Sí? Bueno, nos queda aquí que ¿estás ahí? Estoy, bien. Sí. Buenísimo, volviste. Volví. Se nos cayó Pinky y Alan, qué lástima, bueno. Sí, tienen muy baja señal ellos, mucho problema tienen con internet. Sí, sucede eso. Pero por eso nosotros, vuelvo a insistir, nosotros dejamos grabadas las clases en el aula web. Traten de ingresar cuando puedan al aula web, así el que no pudo venir a la clase la puede ver ahí. Y se saca alguna duda que tenga. Sí. La estoy escuchando, profe, acá estoy. Esa, muy bien. Ángeles se nos cayó entonces. Acá estoy. Ángeles se nos cayó entonces. La estoy escuchando. Muy bien, Pinky, esa es. Bueno, Quique, contanos entonces, queda tu proyecto. Bueno, mi proyecto era hoy o mañana tengo que hacer una entrevista telefónico. Sí. Bueno, la entrevista que pensaba hacer iba a ser audiovisual, pero no quieren tener cámara la persona que es la referente de la olla popular que se hace en el centro de comercio. ¿Es sobre la olla popular? Sí. ¿Pero vos no ibas a hacer sobre el paseo recreativo o cambiaste de tema? Tengo las dos. Por eso sí. Con la olla popular, ver qué material puedo tener más, digamos, más pulido. El otro que era la olla popular y el otro que era de la plaza que se está haciendo en el medio de la ex del ferrocarril regular. Muy bien. Me ganaron la entrevista por hacer. ¿Por qué? ¿Por qué te ganaron? Si vos lo podés hacer de otra manera. Sí, lógicamente. Así que bueno, más o menos estaba orientado en esas dos. Quería ver qué reunía mayor material telefónico para poder continuar. Lo que sí, bueno, lo que había dicho, como se llamaba este muchacho que iba a editar, Tato. Santiago Alcaraz. Bajé el programa al celular para hacer la entrevista vía telefónica y lo estoy grabando. ¿Y qué? El programa para grabar las entrevistas telefónicas. Sí. Bueno, enlace, algo así, lo bajé y lo estoy probando, hice varias llamadas. El problema que devuelve, uno quiere escuchar el audio que quedó grabado porque es automático, ¿no? Devuelve la llamada y no encontré la opción al que entrevistó, al que llamó. O sea que todavía no lo pudiste usar. No, claro, me queda grabada la llamada, la entrevista, lo que llama. Sí. Quiero escuchar, lo pongo porque dice escuchar, quiero escuchar y se dispara la llamada nuevamente a la persona. Y te pregunto, ¿no tendrás forma de bajar la entrevista de audio en algún otro dispositivo? Porque creo que es eso. Sí. O sea, vos bajás y la escuchás en otro lado que no sea el mismo celular. ¿Entiendes? El celular y eliminarla del celular. Claro, para aparte dejarte espacio, porque además la vas a poder trabajar, se la vas a poder mandar a Tato después, que la tengas procesada y escuchada. ¿Y sobre qué hiciste esa entrevista? ¿Sobre la olla o sobre el centro o sobre la plaza? Sobre la plaza estaba esa.
Bueno, ahí viste que Cristina Pauli, que es medio vecina del barrio de ustedes, ya contó que hay una historia ahí, que hay una historia de la plaza y del ferrocarril, que se puede mechar tranquilamente, ¿no? Y puede ser un material, muy buen material de interés para el barrio. No entendí. Entonces, lo que digo es que ella te decía la clase pasada que vos podés utilizar parte de la historia de cómo se llegó a reconocer ese espacio o a elegir ese espacio como plaza, ¿no? Que está vinculada con el ferrocarril Belgrano, que vos decías, y que se puede contar tranquilamente como para completar el material, ¿no? Para poder tener otras fuentes consultadas. Y que sea un material, que vos hagas un material que sea de interés para el barrio, o sea, que a quien te dirijas sea la población del barrio y la puedas, por ejemplo, además de subirla a las redes, la puedas transmitir en alguna radio de ahí del barrio también. ¿Sí? No entendí, ¿hay una persona que habló sobre eso? Sí, Cristina Pauli, la profesora Pauli, que es la otra profesora de esta materia, la profesora titular, ella habló de eso porque ella es vecina del barrio, vecina de ustedes también, y conoce el proceso que se tuvo para llegar a definir ese espacio de la plaza. No. Entonces, sí, lo dijo en la clase, pero vos tenías muy mala señal la clase anterior y quizás te la perdiste. Por eso digo, consulten antes de este encuentro, revisen el aula web para así, cuando hacemos la clase, tenemos todos los recursos y vamos avanzando. Si no, sentimos que nos vamos quedando y estando lejos también es difícil. Igual, también el espacio del aula web es para hacer consultas, manden mensajes, está el grupo de WhatsApp también. ¿Vos, Kike, estás en el grupo o no me acuerdo? Yo no estoy en un grupo. ¿En un grupo de WhatsApp? ¿En el grupo de WhatsApp del taller estás? Donde me llegó el link para poder ingresar. Claro. Sí, también está en el calendario de aulas web el link para entrar a estos encuentros. Así que, bueno, entonces, vos estarías terminando de definir el tema y en principio con una entrevista grabada para el tema centro recreativo. Sí. ¿Qué duración tiene la entrevista esa? ¿Qué duración? Y o sea, es poca porque yo elaboré las preguntas. Primero la mandé a las preguntas para que las vea en la olla. Le pregunté qué le parecía, me dijo que está bien, son las 5 preguntas que son sencillas. Sí. Tengo por acá, a ver si los puedo leer. A ver. Encontré los completos. Ponerse los lentes primero. Sí. ¿No? Bueno, acá no sé. Acá es otro. Quique, ¿vos crees que ya estarías en condiciones de armar un guión o una pauta o algún borrador de guión con esto que tenés? Yo estoy con más o menos la organización de cómo voy llevando, qué es lo que voy haciendo por el paso, un guión. Sí, claro. Bueno, bárbaro. Pero entonces vas a elegir el centro recreativo como tema. Y lo tengo más avanzado porque esto, digamos, en el grupo de WhatsApp que tenemos los vecinos, es información constante la que estamos teniendo. Perfecto. Bueno. También me motivó mucho porque, bueno, el Centro de Fomento está en mi corazón ahí. Quería dejar algo también referente al Centro de Fomento y, bueno, ahí me quedó una duda. Pero, claro. Estoy buscando la pregunta que las tenía. Bueno, si no después nos las pasás. Bueno, pero no duden en escribir cualquier cosa, porque para la clase que viene ya tendríamos que tener más o menos armado el guión o pauta, ¿sí? Y ya tendríamos que estar contactándonos con Tato
una vez que tengamos revisada la pauta o guión, tendríamos que estar hablando con Tato para editar. Así, para el mes de noviembre, como nos habíamos planteado y lo habíamos planificado, podemos tener la segunda semana de noviembre a más tardar todos los podcasts grabados para pensar la otra etapa, que es la de puesta en circulación. Bien. Y poder tener durante el proceso de la cursada también la recepción o el nivel de recepción y cómo lo medimos, ¿sí? Tanto en redes como lo que sería si tenemos la posibilidad de ponerlo en algún medio local o algún medio que tengamos a la mano. Sí. O al alcance. ¿Qué decías? Las preguntas que... A ver. No tengo escritas. A ver. Bueno, o sea, el primero que digo es que estamos con Jerónimo Cubría, vecino del barrio del Centinela, referente de la organización de la olla popular que se realiza en el Centro de Fomento, los días miércoles y viernes. El Centro de Fomento del Centinela tiene su sede en la calle 171, entre 46 y 47, y pertenece a la localidad de Lisandro Olmo. Su objetivo principal en esta época de pandemia es contener vecinos que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, yo con la pregunta, pero le digo, ¿cómo fue que surgió la idea de realizar la olla popular? ¿Por qué eligieron realizarla en el Centro de Fomento? Porque hicieron varias ollas populares en distintos lugares, entonces me refería a la pregunta. ¿Por qué eligieron, de acuerdo a la contestación que me digan? ¿Quiénes les proveen los víveres para realizar la olla y con qué frecuencia lo hacen? La tercera pregunta, ¿qué cantidad de familias concurren a retirar las viandas? Si son solamente del barrio, o si vienen también de barrios aledaños. Después la última pregunta, si saber dónde se realizan otras ollas populares en el barrio y si coordinaron las fechas y los días para llevarlas a cabo para que no tuvieran dos ollas en los mismos días. Y después, si queda abierta la charla, la entrevista, tenía una pregunta final, que preguntaba si es optimista en relación al futuro, una vez finalizada la pandemia, con respecto a la continuidad o no de la olla popular, si se puede revertir la situación. Eso sería lo que tengo previsto, lo que tendría él, para que lo viera. Bueno, hacia eso. Y de esa la entrevista no tenés nada. Por otro lado, yo lo que te digo, Quique, es pensar, además de la entrevista que vos hagas, todas las fuentes que puedas consultar, porque en ese caso de la olla popular el objetivo sería hacer visible la existencia de la olla popular ahí, pero aparte en un contexto de pandemia. Está bueno porque eso está sucediendo aquí y ahora y tiene actualidad en ese sentido. Bueno, el centro recreativo también, pero... Perdón. No, que te decía que el centro recreativo también tiene actualidad y también puedes hablar de este contexto, cómo se ha dado ese proceso de organización de los vecinos en relación a esto, pero es más histórico eso, no es de lo que sucede ahora del periodo de pandemia, ¿no? ¿De la plaza? No, es reciente, se está trabajando todos los días, de trabajo, hay los que se dedican a los canteros, hay los que se dedican al corte de pasto para que puedan pasar las máquinas, el coordinador, hay dos administradoras del grupo de WhatsApp, bien. Ellas tengo que hacerle la entrevista. Bien. Bueno, está bastante avanzado porque se está trabajando todos los días también. Bueno, vos terminás de definir cuál tema es el que más te termina de atrapando, para darle un cierre, considerando que tenés más avanzado el del centro recreativo, yo te diría que vayas por ahí, pero bueno, esto es una cuestión ya de tu decisión, y pensar una cortina de algo que acompañe y que vista un poco esto, para pensarlo cuando vos te vincules con Tato, le digas en qué momento querés que aparezca,
Pues no vas a pasar solo en la entrevista pelada, y un inicio y un cierre del podcast que sea una grabación tuya, ¿no? Este es un podcast realizado por Quique de la extensión Corazón en el Retiro, de la Tecnicatura, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso está bien. Lo que estuve también perdiendo, digamos, tiempo, porque tengo el Audacity bajado, Sí, computador, y sí. estuve tratando de hacer algunas ediciones, no referente a esto, sino en cortitos. Uh-huh. Hablaba yo, me grababa, a ver cómo lo podía hacer, y iba todo adelante, eso para mandarle algo adelantado, como algo adelantado a Tato, ¿no? Algo No, pero yo te diría que a Tato vos le empieces a mandar algo cuando chequemos el borrador del guión, cuando no, ya sí, tengamos todo, porque si mandamos suelto, lo que nos va a pasar es que o se pierde el material, no por nada, pero digo, porque sucede eso, es la organización del material, cómo lo vamos a presentar, con Tato no, o con cualquiera, eso vos lo sabés, ¿sí? sí. No, me refería a que estaba haciendo pruebas con el Audacity para que Sí. todas las entrevistas, pues, lo hago y adelantar algo, y en realidad todo con guión y todo completo, para que lo vea ahí. Tiene que hacer alguna corrección, lógicamente no va a hacer, porque bueno, soy muy novato con la City, ¿no? Las correcciones las vamos a hacer nosotros, y cuando le mandemos a él va a editar, ¿eh? O sea, no es que él te tiene que corregir, porque las correcciones las vamos a hacer acá nosotros. Por eso es que demoramos este tiempo en el encuentro de compartir lo que estamos haciendo. Si no, ¿sí? Y cualquier duda, vuelvo a repetir, cualquier duda que le surja, así ya vamos dando un cierre, cualquier duda que les surja, consulten. Tienen las dos opciones, o el grupo de WhatsApp o el aula web. Preferentemente, una persona sí. que tengo. Perdón, voy a atender a una persona que tengo. Sí, perdón. Bueno, tienen el aula web o tienen el grupo de WhatsApp. Así que cualquier duda que tengan, nos dicen ahí. Para la clase que viene, yo les voy a pedir que tengan los guiones, más o menos, aunque sea un borrador. Si falta algo, bueno, terminar de colocarlo ahí, pero que sean las cuestiones más de forma y terminar de definir si una entrevista, dos entrevistas, cómo hago el inicio, cómo hago el cierre. A lo mejor definimos un inicio general para todos, que diga esta es o un cierre que diga esta fue una producción y realización del taller de contenido, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a terminar de moldear la clase que viene. ¿Puede ser que tengamos los guiones la clase que viene? Sí, profe. ¿Sí? ¿Martín? Sí. ¿Martín también? Espero, sí. Bueno, dicho esto, y para darle un cierre a la clase de hoy, primero voy a cortar la grabación, si ya nos queda y la podemos compartir con los compañeros que no vinieron hoy.